¿Alguna vez has sentido que tu fe, aunque sigue ahí, se ha vuelto pesada? Hay momentos en la vida en los que sigues creyendo en Dios, pero simplemente no entiendes lo que está haciendo. Oras, esperas, confías, y aún así, el dolor permanece. ¿Te suena familiar? Quiero que sepas que la Biblia no ignora esos tiempos. De hecho, fue escrita en medio de ellos. Desde la primera página hasta la última, la Escritura revela una verdad que puede ser incómoda, pero es increíblemente poderosa. Confiar en Dios no significa que no habrá problemas. Significa aprender a caminar con Él en medio del caos. La confianza más profunda no nace en la calma, sino cuando todo a nuestro alrededor tiembla. Pensemos en Abraham. Él recibió una promesa que parecía imposible, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero pasaron los años, y la promesa no se cumplía. Cada día sin respuesta era una prueba silenciosa para su fe. Cada noche sin hijos era una pregunta que no se atrevía a hacer en voz alta. La Biblia no dice que Abraham nunca dudó. Lo que dice es que él decidió confiar, aun cuando no veía nada. Confiar no fue negar la realidad. Fue creer que Dios seguía siendo fiel, aunque la realidad gritara todo lo contrario. Y ahí, justo en esa decisión, es donde comienza la verdadera fe. O miremos la historia de José. Él confió en Dios cuando fue traicionado por sus propios hermanos. Confió cuando lo vendieron como esclavo en una tierra extraña. Confió cuando fue acusado falsamente y metido en una cárcel. Confió cuando fue completamente olvidado en esa prisión. Nada de eso parecía parte de un plan divino. Pero la Biblia nos enseña que Dios no solo obra en los milagros visibles, sino también en los procesos silenciosos y dolorosos. Cada injusticia que José sufrió estaba formando su carácter. Cada día de encierro lo estaba preparando para el liderazgo. Cada lágrima que derramó estaba escribiendo su propósito. José no podía ver el final de la historia mientras sufría, pero Dios sí lo veía. Y cuando llegó el tiempo perfecto, lo que parecía una pérdida irreparable se convirtió en una promoción asombrosa. Quizás uno de los momentos más difíciles para la fe no es el dolor en sí, sino el silencio de Dios aun cuando clamas, y parece que nadie responde. Job vivió esto en carne propia. Lo perdió absolutamente todo en su familia, su salud, su estabilidad económica. Oró, clamó, buscó, y Dios no respondió de inmediato. Pero la historia de Job revela algo profundo. El silencio de Dios no es abandono, es la preparación para una revelación mucho mayor. Job no entendía el porqué de su sufrimiento, pero se aferró con todas sus fuerzas a Dios mismo, y eso fue lo que lo sostuvo. Confiar no siempre significa entenderlo todo. A veces, la confianza más valiente es simplemente no soltar la mano de Dios, aunque no escuche su voz. ¿Y qué decir de David? Él fue ungido para ser rey, pero inmediatamente después tuvo que huir como un fugitivo, escondiéndose en cuevas. La promesa llegó mucho antes que el cumplimiento. La unción llegó mucho antes que el trono. Y en ese espacio doloroso entre la promesa y la realidad, David aprendió a confiar. Escribió salmos hermosos en medio de la oscuridad. Alabó a Dios rodeado de sus enemigos. Esperó pacientemente mientras veía a otros avanzar. La Biblia nos muestra que la espera no es un castigo, es un entrenamiento. Dios estaba formando un rey antes de entregarle un reino. Estaba forjando el corazón de un líder antes de ponerlo en el poder. Por supuesto, el mayor ejemplo de confianza lo encontramos en Jesús. Él confió en el Padre cuando fue rechazado por su propio pueblo. Confió cuando fue traicionado por uno de sus discípulos más cercanos. Confió cuando fue humillado, golpeado y crucificado. En la cruz, en su momento de mayor agonía, incluso clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no fue una falta de fe, fue la fe expresada en medio del dolor más profundo. La Biblia enseña que confiar no es callar nuestro sufrimiento, sino llevarlo honestamente delante de Dios. Y después del silencio y la oscuridad del sepulcro, vino la gloriosa resurrección. Porque la historia, con Dios, nunca termina donde parece más oscura. Entonces, ¿qué significa realmente confiar según la Biblia? Confiar no es negar que tienes miedo, es caminar a pesar de él. No es tener todas las respuestas a tus preguntas, es descansar en aquel que sí las tiene. No es intentar controlar el futuro, es entregarle el control a él. La Biblia nos enseña que la confianza verdadera se fortalece en la espera, se purifica en la prueba, se afirma en la obediencia y se sostiene firmemente en la palabra de Dios. Hay un versículo famoso en Proverbios que dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo no promete caminos fáciles, pero sí promete dirección segura. Sé que hay momentos en los que confiar duele, se siente
injusto, especialmente cuando ves que a otros les va bien mientras tú, que intentas hacer lo correcto, sigues sufriendo. Cuando la respuesta que tanto anhelas simplemente no llega. La Biblia no ignora ese dolor, ni lo romantiza, lo reconoce. Pero también nos enseña una promesa increíble. A Dios nunca desperdicia una herida que le entregamos. Cada lágrima que has derramado es vista por Él. Cada oración que has susurrado es registrada. Cada día de espera tiene un propósito, aunque hoy no puedas verlo. Si en este momento estás atravesando un tiempo difícil, quiero que sepas que escuchar este mensaje no es una casualidad. La Biblia te asegura que Dios no te ha abandonado, no se ha distraído, no ha perdido el control de tu situación. Lo que hoy te parece un retraso, podría ser en realidad la protección de Dios. Lo que hoy sientes como silencio, puede ser la preparación para algo más grande. Confiar no va a cambiar tu pasado, pero transformará completamente cómo atraviesas tu presente y cómo llegarás a tu futuro. Dios sigue escribiendo tu historia, y créeme, Él aún no ha llegado al capítulo final. Si este mensaje fortaleció tu fe, suscríbete a Palabra que da vida, dale like y comparte este video con alguien que hoy necesita aprender a confiar, no cuando todo está bien, sino cuando todo es difícil. Gracias por acompañarnos.